Buenos días. Este video está preparado para hacerles algunos comentarios generales sobre el TP2, Trabajo Práctico 2, referido a calor y calorimetría. Primero que tenemos que tratar de identificar ahora conceptualmente es el concepto de calor, ¿sí? Eventualmente en la práctica surgen algunas dudas entre la diferencia y calor y temperatura, por eso es importante que podamos tener en claro conceptualmente a qué se refiere el término calor para poder modelar bien los problemas. La temperatura, entonces, depende del estado físico de un material y es una descripción cuantitativa de su calidez o su frialdad. Eso vieron en el video que subió el profe Guille. En función de las escalas termométricas podemos decir cuán caliente o cuán frío está un cuerpo, ¿sí? Y la temperatura entonces tiene alguna referencia sobre la energía cinética de las moléculas del cuerpo. Ahora el término calor, en este curso de física, nosotros los vamos a usar siempre para referirnos a la transferencia de energía de un cuerpo o sistema a otro. Esta transferencia de energía surge a raíz de una diferencia de temperatura que hay entre los cuerpos, ¿sí? Nunca es una cantidad de energía contenida en un sistema aislado o en un cuerpo, digamos, del calor. Entonces, la ecuación fundamental que vamos a utilizar para describir el calor es esta que se ve acá, donde Q va a ser el calor, M va a ser la masa del cuerpo que estemos analizando, C va a ser el calor específico y delta T va a ser un salto de temperatura o la diferencia de temperatura esta que está originando esa transferencia de calor, ¿sí? Entonces Q en este caso significa que es el calor requerido para cambiar la temperatura de la masa M con un calor específico C, un determinado delta T, ¿sí? O sea, para generar ese cambio de temperatura hace falta ese calor. Las unidades fundamentales que vamos a estar manejando van a ser la caloría y su equivalente en joules. Como bien estamos diciendo de energía, tenemos que hablar de una unidad de energía. Ya conocemos por física 1 que joules es unidad de energía, o sus múltiplos, ¿sí? Kilocaloría, caloría, 1000 calorías o 4186 joules. En general, eso es lo que nos va a servir para ir resolviendo todos los problemas. Sobre ese Q vamos a tener que prestar atención a la convención de signos, principalmente para poder interpretar de qué se trata el problema, ¿sí? Entonces, lo que estamos diciendo es que si a un cuerpo se le agrega calor, o si es que está recibiendo calor, el signo de Q va a ser positivo, y si el cuerpo cede calor o se le quita calor, el signo de Q va a ser negativo en ese caso. A la hora de resolver los problemas, nos vamos a basar en este principio básico de la calorimetría, que básicamente es el principio de conservación de energía, que nos dice que en un sistema aislado, cuyas partes interactúan intercambiando calor, la sumatoria de todos los calores intervinientes es igual a 0. A medida que vayamos avanzando en esta presentación, vamos a ir tratando de comprender un poquito mejor de qué se trata esto. Básicamente van a ser experiencias donde haya diferentes materiales y donde haya intercambio de calor de uno a otro, y eso es lo que vamos a tener que ir viendo, modelando en los problemas. Vamos directamente con un ejemplo. En este caso tenemos un termómetro de masa 55 gramos y calor específico 0,2 calorías sobre gramo por grado centígrado o Celsius, que está marcando 15 grados, ¿sí? O sea que tenemos una temperatura inicial del termómetro de 15 grados. En ese punto se introduce a 300 gramos de agua y alcanza la temperatura final de la misma. O sea, se deja el termómetro en el agua. Una vez que va pasando el tiempo, el termómetro va intercambiando con calor con el agua y la temperatura final es la temperatura a la que se encuentra el equilibrio. O sea que es decir, el termómetro marca 44,4 grados
en esa temperatura final, o sea que se equilibraron en 44,4 grados. Nos pide calcular la temperatura inicial del agua antes de introducir el termómetro. Y nos dice despreciar las pérdidas de calor. Yo puse esta foto a modo ilustrativo porque en este caso tendríamos el termómetro, tendríamos el agua, ¿sí? El agua, y tendríamos, en este caso de la foto, el vaso. Eventualmente tendríamos algún calor que se pueda ir al ambiente. Eso es lo que nos está diciendo el comentario, es que hay que despreciar el Q del ambiente. Bueno, los garabatos estos que estoy haciendo acá sirven como para tener una referencia, no son muy prolijitos que digamos. Bien, entonces, lo que nos vamos a tener que preguntar es, primero, la energía, la conservación de energía, el principio básico de la calorimetría. La sumatoria de todos los calores va a ser igual a 0. ¿Qué es lo importante que tenemos que pensar acá? Identificar cada uno de los calores que intervienen. En este caso, tenemos dos calores. Un calor del agua, que ¿qué va a estar haciendo? Va a estar cediéndole calor al termómetro, y un calor del termómetro que va a estar recibiendo el calor del agua. Eso es el principio básico y lo principal que tenemos que plantear siempre en los problemas. Partimos de lo general y lo vamos particularizando a los términos del problema que tengamos. Si hubiera habido alguna pérdida al ambiente, hubiera habido otro término ahí de calor que sería la pérdida. ¿Sí? Entonces, luego desarrollamos la ecuación esta. Calor dijimos que era masa por calor específico por el delta de temperatura, T final menos T inicial. En este caso del agua. La T inicial del agua está en rojo porque es justamente la incógnita que yo quiero averiguar en este problema. Y el calor del termómetro es masa por calor específico del termómetro por T del termómetro, o sea, la temperatura final. En este caso va a ser la temperatura final para los dos la misma. Y la temperatura inicial. Bueno, ahí ya estaría resuelto el problema. Lo único que tengo que hacer de ahí es despejar la temperatura inicial, notar que la temperatura inicial del agua y la temperatura inicial del termómetro, en este caso, no son las mismas, ¿sí? Y vamos a resolver ahí la cuenta y obtenemos el resultado, ¿sí? Estos números no me voy a detener tanto porque están ahí en el Power, ustedes lo pueden revisar con mayor detalle y tranquilidad. Un comentario sobre las unidades. Generalmente el calor específico lo vamos a utilizar en calorías sobre gramo por grado centígrado. Puede haber otro que sea calorías sobre gramo por Kelvin, perdón. Puede haber joule sobre kilogramo Kelvin, que este sería el del sistema internacional. Eventualmente, el dato del calor específico nos va a guiar en las unidades que tenemos que usar para la masa y para la temperatura. Si tenemos un calor específico en calorías sobre gramo por grado centígrado, vamos a tener que prestar atención de utilizar masa en gramos y temperatura en grados centígrados, o eventualmente usar masa en kilogramos si tenemos joules y temperatura en Kelvin. Esto nos va a dar finalmente el resultado final, la unidad del resultado final que va a ser el calor. Si queremos un calor en joules, va a ser mejor utilizar esta unidad. Si queremos un calor en calorías, vamos a usar cualquiera de estas dos combinaciones. O cualquier otra que pueda haber que se me esté pasando en este momento. Son como a modo de ejemplo. Bueno, el ejemplo 1 trata del concepto de potencia y su relación con el calor y la energía. Dice, tratando de mantenerse despierto para estudiar toda la noche, un estudiante prepara una taza de café
colocando una resistencia eléctrica de inmersión de 200 vatios en 320 gramos de agua. Las preguntas son, ¿cuánto calor debe agregarse al agua para elevar su temperatura de 20 a 80 grados Celsius y cuánto tiempo se requiere? Otro dato más es que toda la potencia se invierte en calentar el agua y el calor específico del café es igual al del agua. Bien. Término de potencia nos está indicando energía por unidad de tiempo. O sea que 200 vatios es equivalente a 200 joules por segundo. El término de calor, digamos, directamente lo vamos a sacar con los 320 gramos de agua por el calor específico del agua. En este caso, fíjense que estamos usando joules sobre kilogramos Kelvin. Y por el delta T, que en este caso, como va de 20 a 80, son 60 grados Celsius. Fíjense que acabo de detectar esta incongruencia, que acá tengo un Kelvin y acá tengo un grado Celsius. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Según vimos en el TP1, un delta T en Kelvin me sería totalmente equivalente a un delta T en Celsius. Por eso, en este caso, no hay ningún problema con esa unidad. Básicamente acá podría poner una K tranquilamente. Entonces, no hay ningún problema. El resultado es correcto y es ese. Solamente tengan atención en esto, ¿no? Porque es bastante común que nos podamos confundir en la utilización de unidades. Si hubiera sido un Fahrenheit ahí, no hubiera sido lo mismo y ahí hubiera habido problema, eventualmente. Para Kelvin y Celsius no tenemos ningún problema. Bien, entonces ya tenemos el calor. 8,04 por 10 a la 4 joules. ¿Cuánto tiempo se requiere? Eso lo vamos a calcular utilizando el término de potencia. Si potencia, entonces va a ser energía, que va a ser Q, en este caso, por unidad de tiempo. Entonces tiempo va a ser energía sobre potencia. Simplifico los joules y me queda 402 segundos, lo que es equivalente a 6,7 minutos. Bien, vamos avanzando en los ejemplos para ir viendo las cuestiones que van apareciendo. Este otro también está referido al tema de la potencia. Nos está diciendo que estamos diseñando un elemento de un circuito electrónico hecho con 23 miligramos de silicio. Es importante que podamos ir manejando los múltiplos y los submúltiplos. Eso, para ir ganando tiempo, sería bueno que los puedan ir teniendo a mano, los mili, los kilos, los mega, los micro, los nano, para después más adelante en las unidades de electrostática nos van a ser bastante útiles. Entonces, se está diseñando un elemento de circuito electrónico hecho con 23 gramos de silicio. La corriente que pasa por él agrega energía a razón de 7,4 milivatios. Si el diseño no contempla la eliminación de calor del elemento, ¿con qué rapidez aumentará su temperatura? Nos da el calor específico del silicio y entonces tenemos que calcular con qué rapidez aumentará su temperatura. Esto es una razón, tendríamos que obtener una razón de temperatura en función del calor agregado. Entonces, los 7,4 milivatios son 7,4 por 10 a la menos 3 joules sobre segundo. La variación de calor que va a producir es igual a M, por calor específico del silicio en este caso, por el delta T.
¿sí? El delta T surge de acá. Despejo delta T y me va a ir dando el valor de la variación de temperatura que voy a ir obteniendo, ¿sí? Entonces, como yo puse 7,4 por 10 a la menos 3 Joule, eso significaría que el elemento va a levantar o va a aumentar una temperatura de 0,46 Kelvin en un segundo. Entonces lo que yo puedo decir es que la razón de aumento de temperatura es 0,46 Kelvin por segundo. Bien, seguimos avanzando con los otros ejemplos. Quedó un fueguito ahí. Tenemos todo esto que estamos hablando ahora van a ser ejercicios sin cambios de fase. Luego vamos a ir viendo qué pasa cuando tenemos un cambio de fase. Este ejercicio dice, es del libro y dice, una tetera de aluminio de 1,5 kilos contiene 1,8 kilos de agua y se pone en la estufa. Si no se transfiere calor al entorno, ¿cuánto calor debe agregarse para elevar la temperatura de 20 a 85 grados centígrados? Bien, lo que yo les recomiendo acá es hacer un esquema de temperatura en el tiempo. Esto es una gráfica donde podamos ir representando los calores intervinientes y la temperatura y el tiempo en el eje X. Esto sería tiempo. El valor de cuánto vale el tiempo y en cuánto pasa esto no nos interesa tanto ahora, solamente es para ir a hacer una representación gráfica del problema. Entonces yo tengo acá, en este punto de más abajo, tengo el agua, ¿y qué más tengo? Tengo el agua y tengo el aluminio. Entonces, mi ecuación de calor va a tener dos calores. El calor de la tetera de aluminio y el calor del agua, que van a ir de 20 grados a 85 grados. Si yo sumo los dos, en este caso, el igual no va a ser igual a 0, porque yo voy a estar agregándole calor. ¿Sí? Entonces, la suma me va a dar el calor total que yo necesito entregarle al agua y a la tetera, que se va a absorber también calor para producir ese salto térmico. Bueno, la cuestión de los números, después ustedes revisan, es solamente para dejar un comentario sobre el gráfico de temperatura versus tiempo, y de nuevo de partir desde lo general hacia lo particular que tenemos en el problema. Aquí podría pensarse de otra forma, si no quieren pensarlo así, podrían decir el Q de la tetera más el Q del agua sería, en este caso, menos el Q de la estufa, sería igual a 0. El Q total, digamos, el Q que le estoy entregando. Notar que yo al Q de la tetera y al Q del agua no le pongo signo, porque el signo surge solito en el delta de temperatura. Si yo tengo un delta de temperatura que va desde una temperatura menor hacia una mayor, el delta T va a ser positivo. Si TF es mayor a T0, el delta de T va a ser positivo. Y si TF es menor a T0, el delta de T va a ser negativo. Y solito va a surgir el signo que le corresponde
a ese término de calor. En cambio, en el calor de la estufa, o en el calor que está entregando, se le estoy entregando al agua y a la tetera para que esto avance, para que esto se caliente y esto se mueva de 20 a 85 grados, no tengo un delta de T, entonces yo le pongo el signo que le corresponde, ¿sí? Que está cediendo calor, entonces ese signo es negativo. Sería como otra forma de analizarlo que posiblemente les pueda surgir también.